Buenos días. Hoy vamos a ver otra famosa partida de la historia del ajedrez. Esta vez entre el mago de los finales de torre, aquí va Rubinstein, contra el campeón mundial Emanuel Lasker. Esta partida es muy interesante. Rubinstein fue durante muchos años el número 2 del mundo. Lamentablemente para él lo afectó muchísimo la Primera Guerra Mundial y después de que terminó esta no volvió a ser el mismo jugador que antes. Pero tiene ciertos detalles Rubinstein muy buenos. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención cuando lo vi por primera vez es que él siempre jugaba D4. Nada especial, era muy fiel a su repertorio. Pero a D5 es bueno saber que la idea o la jugada más común es C4. Ahora, a C4 existen muchas respuestas de las negras. Capturar, E6. Se puede comer perfectamente, puede hacer C6. Se puede hacer C6. Pero hay una idea que no es que sea ni buena ni mala, sino que es interesante nada más, que es E5. Jugar con juego de gambito. La idea es que cuando se come el peón, pues se sigue con D4 y el peón en D4 molestará a las blancas en su desarrollo, ya que no es tan fácil jugar. Por ejemplo, E3 directo tiene ciertos detalles, ya que alfil B4 es jaque, y si alfil D2 se puede comer en E3, y si se come el alfil, comer en F2 es jaque, y el rey no puede capturar en F2 porque cae la dama, pero si el rey se mueve 2, se come el caballo con jaque, y como es jaque hay que mover el rey, porque si nos comemos el caballo viene alfil G4 y hemos perdido la dama. Ok, no es que esta apertura sea buena o mala, solo quiero hacer notar que a D4, D5 sistemáticamente Rubinstein nunca jugó otra cosa que no fuera, primero y antes que nada, el desarrollo del caballo a F3, que es una forma de evitar esa línea. Entonces, eso es solo para mostrarles que cuando ustedes en su repertorio existen líneas que no les gusta que se la jueguen, casi siempre existe la forma de evitarlas cambiando un poco el orden. Claro, eso les da otros posibles caminos, pero solo para hacer notar ese pequeñísimo detalle. Sigamos con la partida caballo F6, C4, siempre con el gambito de dama, pero claro, primero con caballo F3, y Lasker tranquilamente juega E6. La posición es normal. Lo que pasa es que después de alfil G5, Lasker hace una jugada que no se recomienda. No es que la Tarrasch sea necesariamente mala, pero C5 en este momento no es tan buena, ya que después de simplemente la captura, el peón de D5 está más o menos débil, ya que el caballo de F6 está clavado. Y eso puede dar ciertos problemas. Lasker simplemente no se preocupó por esos detalles, tomó en D4 y siguió con su desarrollo. El detalle está en que el peón de D5 se mantuvo débil toda la partida. Rubinstein tranquilamente juega E3. Y en este momento, desde el punto de vista práctico, Lasker hace una idea más o menos interesante, alfil E7, y después de alfil B5, alfil D7, y el blanco toma en F6. Una jugada muy interesante, ya que acepta el sacrificio de Lasker. Después de alfil por F6, pues simplemente comemos en D5. Caballo por D5. Lo que pasa es que esta posición se vuelve bien complicada. Es cierto, la posición no es necesariamente buena para las negras, pero es muy complicada y Lasker tenía la esperanza de que eso fuera suficiente. Después de alfil por D4, E por D4, Lasker hizo una jugada que se ve bonita desde el punto de vista práctico, pero no funcionó como él quería. Dama G5 es una posición interesante. Está atacando el caballo de D5. Está atacando el peón de G2. Pero
La Rubinstein juega simplemente tranquilo y no se preocupa. Hace la jugada que es muy buena, alfil por c6, eliminando este caballo y la presión sobre el peón en d4. Y después de alfil por c6, caballo e3 y su juego está muy bien. Él no cae en la tentación de dar el jaque en c7, ya que después de rey d8 y comernos la torre, el negro está ganando con torre e8, ya que es jaque, no puede moverse a d2 el rey, y si f1, pues dama por g2 es mate. Es una posición complicada, pero después de caballo e3, Lasker sigue con el enroque largo y Rubinstein se enroca corto. La idea de Lasker era que después de torre h, e8, está amenazando e3, ya que es la pieza que evita que dama por g2 sea mate. Lo que sucede es que él no vio o no calculó bien la respuesta de Rubinstein, que es una jugada fantástica. Torre c1. Después de torre c1, ya la posición es un poco complicada. Quizá rey b8 era posible, pero Lasker sigue con su idea, que es torre por e3. Obviamente no se puede capturar directo porque vendría dama por g2 mate, pero a torre por e3 tranquilamente se puede hacer torre por c6 jaque. Primero evitamos la línea esa, eliminamos el alfil y después de b por c6, Lasker había calculado que le iban a comer la torre, f por e3, y después de dama por e3 iba a quedar muy bien después de rey h1 con torre por d4. Y una posición bastante aceptable para las negras. Podríamos decir que es igualado. Pero venía una sorpresa. Después de b por c6, la sorpresa fue la jugada dama c1. El detalle está en que la torre en e3 está clavada, no se puede mover libremente porque caería la dama en g5, y además la dama está capturando en c6. El negro hace torre por d4, quizá era interesante torre e5 para obligar que el peón capture. Después de torre e5, dama por c6 jaque, rey b8 y d por e5, las blancas siempre estarían muy bien. Entonces, después de dama c1, Lasker juega torre por d4 y decide entrar a un final de torres inferior. El blanco no come c6 directo, sino que hace f por e3, que está amenazando la torre, está amenazando el peón y está amenazando el peón de f7. O sea, algo del material de las negras tiene que caer. ¿Qué defender? Aquí hay dos ideas básicas. La torre se tiene que mover, eso es obvio. Pero ¿dónde moverse? ¿A d6 defendiendo c6 o a d7 defendiendo f7? No es fácil de decidir, por lo que Lasker decidió hacer, pues, torre d7, defendiendo f7. Después de dama por c6 jaque, el blanco ha ganado un peón. El rey se quita de 8 y torre f4 es una jugada muy buena, una excelente ubicación de la torre. Después de f5 había que intentar evitar la maniobra de esa torre. Dama c5. La posición de las negras es incómoda y no tiene casi posibilidades. Necesita deshacerse de la presión de esa dama y lo hace con dama e7. El detalle es que dama e7 pierde un peón en el proceso. Después de dama por e7, rey por e7 y torre por f5. Si nos fijamos en este momento, las blancas tienen dos peones de más. Pero lo que pasa es que después de torre de 1 jaque, si la torre baja a f1, sería un error porque torre de 2, la torre estaría muy activa, como acabamos de ver en los libros de la vía. La clave es casi siempre la actividad de las torres. Torre b1 defendiendo el peón, el rey en e6 le daría posibilidades al negro. Obviamente con dos peones de menos el blanco está muy bien,
pero la torre en D2 y la pasiva torre en B1 le darían un juego y cierta esperanza a las negras, ya que estarían muy activas. Por lo que Rubinstein simplemente mueve su rey, no defiende nada, y después de torre de 2 jaque, el rey se activa. Ya tenemos un rey muy activo en F3, y después de torre por B2, el peón de ventaja solamente es 1, pero las blancas mantienen una posición muy activa. Después de torre A5, llegamos a una posición clásica. Lasker se defiende con uñas y dientes e intentará hacer lo posible porque la posición del blanco no mejore. Siempre es bueno ver qué es lo que tenemos cuando estamos jugando, y en este caso lo principal de las blancas es el peón de E3. Obviamente, de no existir este peón, la posición debería de ser tablas, pero es cierto, nuestra ventaja es el peón, pero siempre hay que ver cómo mejoramos la posición, o en su defecto evitamos que la posición del oponente mejore, y en este caso torre A6 es una jugada fantástica. Al avanzar en la torre una casilla, controlamos toda la sexta y evitamos que el rey pueda mejorar. Y ahora el negro está condenado a un juego pasivo, ya que su peón en A7 impide que la torre se active, y poco a poco el blanco va a avanzar sus piezas y peones. El rey se quita F8, E4, torre C7, H4 para controlar los peones del flanco de rey de las negras. Rey F7, G4, rey F8, rey F4, y después de rey E7, H5. Una jugada importante. El blanco podría hacer más adelante H6 y destruiría los peones del flanco de las negras, por lo que estas hacen H6. Y aquí estamos a punto de llegar a una posición fantástica. Rey F5, rey F7, y el negro cada vez tiene menos posibilidades. E5, muy bien. Torre B7, estamos intentando defendernos, y aquí vienen las primeras ideas, ya que aparentemente no se puede hacer más, no se puede avanzar fácilmente, pero recordando lo que habíamos visto, de que además de los finales de torre, la base de todos los finales son los finales de peones, torre de 6 es una jugada malévola. La idea es bien simple. Si la torre se mantiene, torre de 7 jaque, regalando la torre temporalmente, hace que después de E6 jaque y la captura de la torre, lleguemos a un final de peones totalmente ganador, ya que el rey se come todos los peones del flanco de dama. Por lo que el negro tiene que estar pendiente incluso de esas amenazas. Entonces, después de torre de 6 hace rey E7, torre A6, rey F7, torre de 6. Otro detalle muy importante en los finales de torre es no apresurarse. La posición de las blancas es buena. Repetir una vez no cambia la posición. Rey F8, torre C6 y ahora rey F7. Y aquí tenemos uno de los finales de posición más bonitos que recuerdo. A3 y después de A3 Lasker abandonó. La idea de A3 es básicamente controlar la casilla B4, pero veamos eso que tiene de especial. El detalle es que después de A3, ¿qué hacen las negras? Por ejemplo, si mueven el rey a E7, el rey blanco entra por o sea, si hacen rey E7, el blanco entra por G6, rey G6. Y después de rey F8, pues torre C8 jaque. Y después de rey E7, pues nos comemos el peón y caerá el peón de H6 siguiente. Después de A3 también se puede hacer torre E7, pero a torre E7 seguiría E6 jaque. Y como el rey tiene que retroceder, después de rey G8, seguiría rey G6. Importante detalle, que amenaza torre C8 con mate, por lo que las negras necesitarían retroceder con su torre. Pero el problema está en que el rey ya no tiene movimiento, entonces G7, el rey no puede mover F8, no nos pueden comer el peón por el mate en C8, y básicamente se hará torre D6 seguido de torre D8 y se ganará la partida.
Entonces, ¿qué queda? Pues básicamente A5 sería la única jugada que después de A3 se podría hacer A5. Y a A5 se puede hacer torre A6. Y después de torre B5, pues siempre sigue torre A7, rey G8 y A4. Cayendo el peón de A5, ya que si torre C5, rey E6, seguido de rey D6 y el avance del peón, ya que el rey negro está totalmente fuera de juego. Entonces, lleguemos a la última posibilidad, que es simplemente esperar con rey F8. El detalle de rey F8 es que ahora las blancas pueden seguir con rey G6 y las negras no pueden hacer torre B4 amenazando el peón de G4. Tienen que hacer torre B3, pero torre B3 no amenaza nada, y después de torre C8, rey E7, rey por G7 cae el peón tranquilamente, y con la partida. Razón por la cual Lasker, después de la jugada A3, abandonó. Es un fantástico ejemplo de un final de torres. Este no es el último juego de Lasker con Rubinstein. Lasker logró vengarse de Rubinstein en otro bonito final de torres, pero eso será para otra ocasión. Y para terminar, los dejo con esta posición de la partida entre Shirov y Grishub. Grishub lleva las piezas negras y Shirov le ha sacrificado una pieza y tiene un ataque muy fuerte gracias a los peones en D6 y E5. ¿Qué pueden hacer las negras en esta posición? Hay que recordar que siempre es bueno buscar la mejor jugada para las negras. No quiere decir que siempre vamos a poder ganar todas las partidas. Espero que hayan disfrutado la partida entre Rubinstein y Lasker. Y eso es todo por hoy. Gracias por su atención.